Bueno, acá estamos con la doctora Verónica Valorá. Hola Verónica, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un poco como para presentarla, la doctora Verónica Valorá es médica, educadora sexual, docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Medicina y magíster en bioética. Bueno, un poco la idea de esta entrevista es hablar sobre cuestiones de bioética, porque, bueno, en el personalismo, bueno, mi carrera tuve sobre el personalismo, ¿no? Filosofía personalista. En el personalismo tiene un lugar la bioética. De hecho, en la maestría de bioética, en la maestría de personalismo que se hace en España, hay una parte de bioética. Yo todavía no la puedo hacer, ni idea de hacerla, pero como que se le da cierta importancia, ¿no? Bueno, y un poco, acá tengo las preguntas que quería hacerle. Bueno, primero para empezar el tema del aborto, que es un tema complicado que generó que generó complicaciones y bueno, yo pensaba que una de las cuestiones más actuales en bioética es el tema del aborto. Nuestro argumento más fuerte como provida es el hecho de que el bebé es persona desde la fecundación. Y la mejor forma de aprobarlo es la existencia del alma. Yo me preguntaba, ¿es necesario tener que fundamentarlo desde la existencia del alma para probar que el bebé es persona de fecundación? ¿Habrá otro momento médico genético? Yo pensaba, bueno, respecto del alma, para que la gente sepa. Ahí en un libro dice, bueno, se habla de que hay como que el alma tiene como tres aspectos o tres partes, que es el alma vegetativa, sensitiva y racional. Y se dice que en el óvulo, en el embrión, se va viendo primero todo el aspecto vegetativo que tiene que ver con el crecimiento, y después viendo el aspecto sensitivo, con lo que el embrión siente, los movimientos, y después el aspecto más racional se va desarrollando después. Pero dice Einstein que, ¿cómo es? Que el alma es humana desde el principio. Entonces dice, bueno, si el embrión tiene un alma humana desde el principio y por la cual se va formando, entonces se podría decir que que ya el embrión desde su fecundación ya es persona. Ahora, muchos quizás no les interesará este argumento y preferirán ir por el lado más genético, ¿no? Por el lado de que el embrión, ya el óvulo fecundado tiene una genética humana, ¿no? ¿Usted qué piensa de esto? Eh, yo dejaría en parte, como bien dijiste, la discusión de si la persona es o no es persona por su alma, porque obviamente entra en el campo de la fe, ¿no? En el campo de la religión, en el campo de la fe y de la espiritualidad. Sí, sí, sí. Y no todo el mundo puede comulgar en el ámbito científico, no es necesaria la fe para demostrar la ciencia, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me interesa, más allá de la concepción espiritual del ser humano, me interesa defender esto que vos decías, o por lo menos presentarle a la audiencia de este canal la posibilidad de pensar por qué hay toda una línea científica que atestigua o da razones de por qué es un ser humano. A mí me gusta el concepto de ser humano, primero por el concepto de ser, es un ser, esencia de ser, de individuo, de persona, si lo queremos parangonar con el tema de persona, pero por lo menos es un ser vivo, y ese ser vivo pertenece a la naturaleza humana. Y no hay categorías de naturaleza humana, en todo caso hay etapas. Está la etapa embrionaria, está la etapa fetal, está la etapa de niñez o de niño, de adolescente, de adulto, la etapa de adulto mayor, la etapa de la vejez. O sea, uno tiene etapa, pero la condición de ser humano se mantiene a lo largo de todas esas etapas. Claro, Nadie claro. discutiría que un niño no es un ser humano, ni nadie dejaría de discutir que un anciano es un ser humano. O Sí, sea, sí, sí, el seguro. sustrato natural, por naturaleza, lo mantiene a lo largo de todo su desarrollo. Entonces, ¿cuál es el principio y el fin? El fin parece un poco más claro, también hoy está en jaque el fin, porque algunos sostienen que, bueno, que la muerte llega con determinadas características biológicas, otros piensan que no, que es hasta que deje de latir el corazón, lo podemos discutir en otro momento. Y el comienzo, eh, para la ciencia también es bastante claro, digamos. Lo que pasa es que después hay intereses que entran a jugar. ¿Por qué digo Claro, claro. esto, Lucas? Porque, digamos, el óvulo, que es la célula femenina,
tiene muy poquita vida, el óvulo vive muy poquito y tiene Sí, la sí, mitad de sí. la carga genética, por lo tanto no puede ser considerado un ser porque no tiene la carga completa genética que hace un individuo. El espermatozoide vive un poco más que el óvulo, alcanza a vivir unos Ujú. cuantos días dentro del tracto femenino, pero digamos que separados tienen una vida muy corta porque son solamente células. Son células, son gametas, pero son solamente células. Ahora, en esa fusión, que es la concepción, en esa penetración de la del espermatozoide al óvulo, se produce un cambio estructural que genera que de esa conjunción aparezca un ser que a partir de allí y hasta el momento en que determinemos la muerte biológica, Sí, se sí, constituye un ser vivo. claro. Y tiene esas características, que son los 46 cromosomas, puede tener uno más, uno menos, eso está visto, que digamos hay un rango de posibilidades, nunca podría tener 45 cromosomas, por Claro, decirlo, claro. o no, perdón, 45, no podría tener 22 pares, necesita siempre tener 23 pares, que pueden oscilar con uno más, un menos cromosoma, pero 23 pares. Y eso constituye el primer código genético que hace que se desarrolle ese ser humano. Yo te diría más, si yo fuera solamente médica y no tuviera una dimensión de fe, te diría que lo que consideramos como alma, como encarnación, como ese momento de la fusión del alma, tiene que ver con ese momento de la concepción. En su momento se hablaba de que el alma penetraba en la persona cuando ya tenía un aspecto más humano. Esto era porque desconocíamos las razones biológicas del comienzo de la vida. Hoy no hay discusión, no puede ser que un ser sea inanimado, inhumano, hasta los 3 meses, 4 meses, 5 meses, y a partir de los 5 meses se convierta en humano. Claro, claro. Digamos, no hay lógica, no pasa en ningún otro fenómeno de la vida que alguien cambie en su desarrollo de condición de naturaleza. ¿Eh? Claro, Eh, claro. por ende, para nosotros es muy importante. Y además, es tan interesante que durante los primeros 6 días, 7 días, mientras deambula, porque en realidad no camina, va girando dentro de la trompa del tracto femenino, no recibe ninguna información de parte de la madre, solamente tiene su propio código genético que va formando el nuevo ser humano. Sí, sí, Por sí, eso sí. me parece que es tan interesante, a pesar de que hay algunas líneas científicas que dicen que recién cuando toma contacto con la pared del útero y ahí empiezan los intercambios nutricios entre la madre y el hijo, ahí recién podríamos considerar viable, digamos, bueno, eh, vuelvo a repetir, no puede haber implantación si no hay concepción. Y ese es el momento más importante donde comienza esa nueva estructura que además perdió esto de vivir solamente un tiempito, sino que puede vivir todo lo que lo dejemos desarrollarse. Puede vivir 100 años. Claro, claro, totalmente. Sí, y bueno, unos momentos que he escuchado, por ejemplo, son dos. Uno que decía que es cuando empieza a ser persona, cuando se forma el sistema nervioso, y el otro que es más poético, que dice, no, cuando empieza a sentir, recién ahí es persona. No, eso ya es un poquito menos. Sí, es verdad. Bueno, y hay una teoría todavía un poco más audaz que dice que recién cuando sonríe crea el vínculo. Entonces, imagínate, estamos esperando que tenga más o menos 6 meses para reírse por un estímulo, porque la primera Claro, sonrisa es la sonrisa gástrica, que no es una sí, sí, sonrisa social. claro, Bueno, o claro. sea que recién empezaría a ser un ser humano cuando se vincula. Bueno, lo dejo ahí en suspenso porque me parece que tiene poco asidero científico. Claro, Con claro. respecto al desarrollo del sistema nervioso, varias cuestiones. La primera es que el desarrollo del sistema nervioso está codificado por genes que determinan el crecimiento del cerebro. Esos genes se van activando y van dando la formación del tejido nervioso, sin dejar antes de ir organizando esa estructura que va a ser el embrión al principio. O sea, Sí, sí, sí. hay un rudimentario principio de organizador que es el sistema nervioso. Obviamente que no está la corteza cerebral todavía, pero el accionar del sistema nervioso está desde un comienzo, porque si no sería un desorden el crecimiento de esa estructura. Claro, claro.
Y lo más interesante es que hoy sabemos por la neurociencia que el cerebro termina de desarrollarse más o menos a los 18 años. O sea que si nosotros esperáramos la estructura del cerebro para considerar a alguien humano, pienso en los adolescentes que todavía no tienen desarrollado, por ejemplo, los centros del juicio, digamos, esos núcleos cerebrales que te permiten elaborar el riesgo o las consecuencias de una conducta. Entonces habría que pensar que los adolescentes todavía no son humanos, ¿no? Claro. Como concepto absurdo si uno se quedara con la teoría del cerebro. Y el sentir está asociado con el dolor. Y el sentir, el dolor, obviamente que tiene una representación en la corteza cerebral, pero eso no quita que seres que no tienen cerebro sufran, o sea, sientan, porque que yo no registre el dolor no significa que el tejido no sufra. Entonces, un Claro. embrión sufre aunque no registre la sensación de dolor. Mira, yo a veces pongo el ejemplo, eh, digo, como para asociar la diferencia entre sufrimiento y dolor, ¿no? Y sentir el dolor. La plantita, cuando uno ve que la plantita no tiene agua y se cae, así está como, Sí, digamos, sí, no sí, sí. está pungente, no está erguida. Y uno dice, le falta agua y sabe que va camino a morirse porque al no tener agua, bueno, esa planta no siente dolor. Sin embargo, está sufriendo las condiciones de deterioro por la Claro, falta de. Lo entiendo. mismo pasa con el embrión. El embrión no siente dolor porque todavía no tiene registro. Se establece que más o menos en la 9ª semana de gestación, o sea, a los 2 meses, empieza un registro de dolor que ya se podría incluso patentar, digamos, poder verlo visualmente. Sí, sí, sí. Antes de la 9ª semana es verdad que no hay un registro consciente de dolor, pero sí hay un sufrimiento, un sufrimiento embrionario, digamos. Claro, buenísimo, buenísimo, listo. Y un poco como para pasar ya a otro tema, pensaba también que en el tema de la bioética es importante el tema de los anticonceptivos. Y muchos se preguntan, respecto a los anticonceptivos, el tema de la efectividad. ¿Cuál es la efectividad hoy en día de los anticonceptivos? Porque yo sé que el tema de los anticonceptivos empezó más o menos en el año 1968, que ahí Juan Pablo II se interesó mucho sobre el tema bueno, escribió un poco. También estuvo la Humana Vitae, que era la encíclica de Pablo VI, y ahí empezó un poco el tema de los anticonceptivos. Y no sé cuánto habrá avanzado hasta ahora, no tengo conocido el tema. A ver, desde un punto de vista ético, el problema o bioético, el problema de los anticonceptivos eh, tiene que ver con esto de interrumpir un proceso de fertilidad, ¿no? O Sí, sea, sí, uno sí. pone una barrera para poder mantener las relaciones sexuales sin tener la consecuencia lógica de la posibilidad de dar vida o de tener un bebé. Yo no voy a hacer una concepción moral de la cuestión, ¿no? Si Sí, sí, sí. corresponde que una pareja tenga los hijos que Dios manda, o no voy a hacer ese análisis. Ujú. Yo lo voy a mirar desde el punto de vista médico y Sí, sí, sí. bioético en el sentido del daño mayor, daño menor, la autonomía, el beneficio, ¿no? Y la libertad y sobre todo la condición digna de practicar tal o cual conducta. Ujú. Los anticonceptivos de alguna manera los debe tomar la mujer y no el varón, porque el varón es fértil siempre. La que tiene un periodo de fertilidad muy cortito es la mujer. La mujer tiene un periodo de fertilidad que dura más o menos 6 días. En esos 6 días es cuando el óvulo puede ser fecundado. Por ende, es más fácil frenar la salida del óvulo que frenar la fertilidad del varón, que tiene una fertilidad que le dura toda la vida, ¿no? Sí. Todos los días. Ujú. Entonces, los anticonceptivos están basados en alterar el ciclo hormonal de la mujer para que no se produzca una ovulación y no haya una concepción. Como la ovulación se produce por hormonas, por un fenómeno hormonal, si yo le doy una contrahormona, hago que el óvulo no salga del ovario. Ese es el mecanismo de los anticonceptivos, de la mayoría.
Cuando yo le doy antihormona, porque de alguna manera le doy una hormona contraria a la hormona femenina, obviamente hay consecuencias sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, vuelvo a pensar en esto de la autonomía, de la beneficencia, ¿no? Digo, la mujer, porque en esa pareja es ella la que tiene menos fertilidad, pero sin embargo es ella la que puede controlar esa fertilidad, ella de alguna manera toma los anticonceptivos, se lo inyecta, se pone un chip, viste que hoy hay un montón de mecanismos, Sí, 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 pero en sí. el fondo todos tienen lo mismo, frenan la posibilidad de que salgan los óvulos, con la consecuente alteraciones o efectos indeseables que pueden tener los anticonceptivos. Y a mí me parece que acá hay un punto crítico, ¿no? Es decir, los dos, la pareja disfruta de las relaciones sexuales, la pareja programa los hijos, la pareja decide los espacios intergenéticos, o sea, intergenésicos, o sea, cuándo volver a tener un hijo, y sin embargo es la mujer la que carga sobre su cuerpo la anticoncepción. En esta era de valorar a la mujer en igualdad de condiciones con el varón, en este gran movimiento feminista, yo creo que deberíamos incorporar también este concepto de qué hacemos como pareja, por qué soy yo la que me tengo que perjudicar de alguna manera en la salud, con la cantidad de efectos indeseables que produce, y siendo que podríamos tener otras alternancias, ¿no? Otros métodos. Ujú, Así ujú. que yo me cuestiono bastante el tema de la... Incluso hay movimientos en Francia, en Italia, algunos en Estados Unidos, movimientos antipíldoras se llaman. O sea, Ah, mujeres que han empezado a entender que por qué son ellas las que tienen que estar esclavizadas tomando una pastilla durante toda su etapa reproductiva. claro, Muy claro. interesante. Pues no No, son sí, sí. movimientos católicos, es un movimiento naturista. Así como alguien dice no como carne porque me parece que la carne nos hace mal, hay gente que ha empezado a tomar conciencia que tomar estas hormonas, antihormonas, perjudican la salud de la mujer. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, y otro tema importante es el tema de los métodos naturales. Yo he escuchado de dos, del método Billings y el método Creighton. No sé cuál es la efectividad. Algunos dicen, por aborto dicen no, pero el método Billings no sirve, y al final terminas teniendo el bebé y te dicen, te hablan así, ¿no? Eh, a ver, cuando uno usa los métodos anticonceptivos hormonales, bajo cualquiera de sus indicaciones, inyectables, pastillas, chips, DIU, Ujú. en general lo único que tiene que hacer, yo lo sintetizo así, es acordar de colocárselo o tomarlo, digamos. Sí, sí, sí. Con los métodos de ovulación, de abstinencia durante el periodo de fertilidad de la mujer, que así se llaman los métodos de ovulación, tanto Billing como Creighton, se basa en un cambio de mirada sobre la reproducción. Es esto de abstenernos de tener relaciones durante el tiempo que los dos somos fértiles, ¿no? Porque en Claro. realidad la fertilidad la tiene el varón siempre y la mujer unos poquitos días al mes. Sí, 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 sí. Entonces es como asumir una responsabilidad distinta, ¿no? Es decir, lo compartimos, compartimos todo y también compartimos esta responsabilidad juntos. Sí, sí, sí. Y me parece muy rico porque es como una filosofía de respeto, de Claro, claro. valoración, de cuidado, de cuidado al otro, eh, de consideración de los procesos naturales, de respeto a la propia naturaleza. Eh, entonces, eh, cuando uno lo toma con este concepto y no como un método solo de memoria que me tengo que acordar de tener o no tener relaciones, sino que lo tomo con la filosofía de escuchar los ritmos naturales, el método es muy efectivo, es muy efectivo. Ujú. Creighton es sumamente efectivo, Billing también, porque en realidad Creighton es la base de Billing, es al revés, Billing es la base de Creighton. Ujú, Primero ujú. aparece Billing y después es como que se especifica más a través de Creighton. Pero yo le tengo mucha fe a Billing, mucha fe. A mí me Sí, parece sí. que es un método increíble que, digamos, descubrieron los Billings, así se llamaba el matrimonio que lo ideó, Sí, sí, porque él sí. descubrió que los cambios hormonales de la fertilidad de la mujer se podrían registrar, lo podría registrar la misma usuaria. Y entonces a través de conocerse la mujer sabe cuándo está en periodo de fertilidad y cuándo no.
Claro, Obviamente que si alguien lo usa mal, el método, es probable que quede embarazado porque no hay ninguna barrera ni ningún obstáculo, ¿no? Entonces, el error no es como si me olvido una pastilla y puedo o no puedo quedar embarazado. Generalmente cuando uno, digamos, no lo usa bien el método, hay más posibilidades porque no ha puesto ninguna barrera. Pero cuando se usa bien, el método es muy efectivo. claro, claro, buenísimo. Un poco, claro, objetivo es una expresión que era pasar de una paternidad planificada, como es el método de parenthood, a una paternidad responsable, ¿no? Creo que esa es la idea que va por ahí, ¿no? Exactamente, Bueno, exactamente. sí, y el otro tema que también se pone la gente es el tema del preservativo. ¿Qué dirías vos del preservativo? ¿Si hay que usarlo? ¿No? ¿Es efectivo? ¿Qué hay que decir? A ver, yo no me voy ni a un extremo ni al otro. Digamos, el preservativo es un elemento de uso mecánico, el hecho de decir, colocar un preservativo para evitar la unión del óvulo y el espermatozoide. Y además sirve para evitar algunas enfermedades de transmisión sexual. En realidad no es el 100% efectivo, pero disminuye mucho, mucho el contagio de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué decir del preservativo? En realidad, cuando una pareja no, digamos, tiene relaciones, o una persona tiene relaciones sin conocer con quién está, o frecuenta distintos tipos de pareja, o no tiene confianza en su relación afectiva con la persona con la cual está, no conoce su historia sexual, qué ha pasado en su vida. El preservativo es un elemento de protección personal y de protección hacia el otro, porque yo no sé qué dejó en mí mi vida sexual, entonces trato de usarlo para no contagiar al otro de una enfermedad también, ¿no? A veces se lo ve como un elemento muy egoísta, me cuido yo, relativamente me cuido yo y también lo cuido al otro de lo mío. Sí, 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 sí. Entonces, el preservativo, mirándolo así, es casi de un uso necesario. Ahora, dentro de un matrimonio, en una pareja que se conoce, que se confían, que han construido, la verdad que si se tienen confianza y se cuentan lo que hacen y todo esto, y han tenido una trayectoria sexual donde han evitado o han controlado las enfermedades de transmisión sexual, no sería necesario, ¿no? Como Ujú. método anticonceptivo tiene sus fallas, porque tiene un porcentaje de error por colocación, porque se lesiona, se fractura, se pincha, como quieras, porque hay... Yo no creo en la teoría de que los poros permiten que pase. Yo particularmente no creo en la teoría de los poros. Sí creo que puede haber errores de colocación, errores técnicos, errores de como es de producción, que pueden generar la posibilidad de un embarazo. Claro, Entonces, no claro. tiene un 100% de efectividad, ¿no? Tiene un rango de efectividad. Sí, sí, sí. Me acordaba, bueno, una vez en una charla me hablaron del tema de este anticonceptivo que es el DIU, que cómo es que le meten una especie de, no sé qué es ese aparato, ese cosa que le meten en el útero de la mujer, que es muy, no es muy seguro en realidad, ¿no? ¿Cómo es eso? No, más que nada, se supone que el mecanismo de acción es más que anticonceptivo, es un antiimplantatorio. O sea, evita que el embrión que viene bajando por la trompa se meta dentro de la pared del útero. Sí, Eso lo sí. haría al DIU particularmente antiimplantatorio, sería más calificado como abortivo y no como anticonceptivo. ¿Eh? Claro, claro. Por supuesto que la palabra aborto hoy suena tremendo, parece que es un derecho de la mujer sobre el cuerpo. Yo me remito al hecho de que si empieza la vida de un nuevo ser humano en el momento de la concepción, todo lo que interrumpa ese desarrollo no lo dejo nacer, porque la palabra aborto quiere decir sin nacimiento, o sea, abortamos el nacimiento de esa persona. Claro, Entonces, claro. si yo interrumpo un proceso que se empezó a desarrollar, le produzco que no pueda nacer, por lo tanto, que genere un aborto. La gente se horroriza, me dice, no, un Dios no es abortivo. Bueno, depende de lo que quieras creer, pero yo te digo, el mecanismo de acción tiene que ver con impedir la implantación de un embrión de 7 días.
Esa es la Claro, realidad claro. en la cual actúa. Pero yo pensaba un poco hasta que llegaron a una conclusión, porque deciste que los proabortos dicen esto de que mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. O sea, sí, el cuerpo de la mujer es suyo, sin duda, pero también hay que tener en cuenta que el cuerpo, tanto de varón como mujer, es fecundo, ¿no? Que no solamente es propio, sino que además es fecundo, tiene la posibilidad de dar vida, ¿no? Me parece. Así es, y el cuerpo del otro es totalmente distinto al de ella. Incluso Claro, lleva claro. la mitad de la carga genética, pero ni siquiera lleva toda la carga genética, no es un clon. Es verdad que está dentro del cuerpo de la mujer, eso es verdad. O sea, necesita de ese útero por Ujú. ahora, porque a lo mejor alguna vez la ciencia suplanta al útero femenino, pero por ahora necesitamos el primer estadio, que es más o menos hasta los 4 o 5 meses, es inevitable que sea dentro del útero materno. Sí, sí, No sí. hemos podido armar artificialmente un lugar donde desarrollar los embriones. Por lo tanto, es cierto que es el cuerpo de la mujer, de lo cual hay modificación en su peso, modificación en el sueño, modificación, aumento de digamos, insomnio, sensación de náusea, alteración en el ritmo cardíaco, alteración en el ritmo urinario, o sea, evidentemente pasa por el cuerpo de la mujer la posibilidad de la fecundidad. Eso no Sí, lo sí. podemos cambiar. Claro, totalmente. Pero hay muchas circunstancias donde nuestro cuerpo está comprometido y es inevitable la misma necesidad de hambre, ¿no? De comer, la Sí, misma sí, necesidad sí. de respirar, digamos. Hay cosas que son como inevitables biológicamente. Y es sacando la violación, que la verdad que no hubo nada de parte de la mujer para ser violada, todos los demás embarazos se dan porque de alguna manera uno consintió algún tipo de vínculo o no tuvo la responsabilidad de cuidarse frente a esa posibilidad. Por Claro, ende, claro. es tu cuerpo relativamente, porque pusiste algo de vos para que otro apareciera y ahora, ¿qué hago con ese otro? No lo puedo eliminar tan sencillamente porque ya existe, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Eh, a mí me parece que hay, digamos, todo lo que escuchamos en el debate sobre la ley de aborto, por supuesto que estaban las dos posturas, ¿no? Quienes entendían que había otro ser humano y entonces no era correcto tocar ese ser humano en pos de los deseos de la madre o en pos de los deseos de la mujer, solamente por un bienestar social. Dejemos también el riesgo de la salud, porque en el riesgo de la salud, de la vida, no de la salud, de la vida, en realidad no es ella la que elige, porque si se está por morir, es el médico el que va a tomar la determinación muy rápido a ver qué hacemos con ella en ese momento crucial. Sí, 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 Pero sí. en el caso de la salud social, de la salud psíquica, eh, digo, hay otras alternativas para evitar que ella tenga que recurrir a eliminar un ser humano para poder solucionar su problema. Y que de hecho tampoco lo soluciona. Porque, por Claro, ejemplo, claro. la salud del aborto, la salud de la pobreza. Supongamos que la salud social es que es muy pobre, indigente, queda embarazada y entonces yo haciendo el aborto la hago menos pobre. ¿La hago menos pobre? ¿Soluciono algo de su condición? No. Claro, claro. Debería haber un Estado que la ayude en esa condición. Y de hecho, el Estado eligió hacer una ley que le permita a esa mujer eliminar ese niño y no aumentar su pobreza, nada más. Claro, claro. Y de hecho es muy loable también cuando encontramos testimonios de mujeres que dan su vida para que nazca su bebé, ¿no? Que no tiene otra opción. También me parece. Claro, pero el heroísmo no le corresponde a todo el mundo, porque no todo el mundo puede hacer ese grado de sacrificio, ¿sí? Claro, claro. Es muy loable, es lo que vos dijiste, ¿no? Es increíble, es como yo siempre digo, es como el que da la vida por otro, el que se pone delante de alguien para que no lo agredan. Son acciones casi de un nivel superior, digamos, pero Totalmente. no se le puede pedir a todo el mundo, pero sí respetar la vida del otro. Respetar la vida del otro, mínimamente. Yo no te pido más, pero te pido al menos lo mismo que querés para tu cuerpo. Si Claro, vos sos claro. dueño de tu cuerpo, el otro también es dueño de su cuerpo. Totalmente, totalmente. Y bueno, vamos último tema porque esta es una pregunta. El tema de las enfermedades de transmisión sexual. Yo sé que el tema de quizás
uno que es cristiano por ahí, pero este tema de tener una vida sexual activa lleva a muchas enfermedades de transmisión sexual y por eso se busca el tema de los anticonceptivos, ¿no? No, Pero, se usa, no, el anticonceptivo no evita las enfermedades. El bien, preservativo es el único que evita las enfermedades de transmisión sexual. bien, bien, bien. ¿Y qué puedo decir? Yo sé que es largo cada enfermedad de transmisión sexual requiere un desarrollo, pero no sé si querés decir algo al respecto. Que hay muchas, que algunas son mortales, Sí, que sí, algunas son crónicas, que algunas no se curan, que no es tan sencillito como la historia a lo mejor de la blenorragia o la gonorrea, que son enfermedades que con un antibiótico se curan. claro, claro. Hay enfermedades que se llevan a lo largo de la vida y pueden producir efectos graves sobre la salud. Eh, Sí. digamos, a veces uno no tiene que actuar por el espanto o el miedo, pero habría que tener la suficiente información para saber que uno puede arriesgar su vida a través de una relación sexual sin cuidado, sin haber pensado antes que lo que le va a pasar. Yo cuando digo esto pienso siempre que la gente que nos escuche o que vea el programa diga, o en la entrevista diga, pero en el momento uno no piensa mucho. Sí, claro, en el momento no, el problema es que hay que pensarlo antes. Uno tiene que vivir de una manera tal que no se ponga tan en el borde del precipicio donde después es difícil Claro. volver para atrás, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, totalmente. yo a veces digo, las cosas hay que madurarlas antes y por eso, más allá de que hay distintas teorías, yo creo que la educación sexual bien dada es una forma de enseñarle a los jóvenes, a los adolescentes, el valor de la vida y de la sexualidad, pero también informarlos de los riesgos. O sea, no me puedo quedar solo con que, ojo, no hagas tal o cual cosa o cuídate. Yo creo que primero hay que encantarlos, enamorarlos de la posibilidad que tiene la vida sexual y afectiva, de todo lo que nos da esta posibilidad de ser seres sexuados. Pero después también conocer los riesgos. Es lo mismo, yo lo comparo todo con la comida, por eso seré gordita. Sí, sí, Yo lo sí. guardo, digo, es maravilloso comer, es maravilloso alimentarse, es maravilloso nutrirse, es maravilloso. Ahora, Ujú. yo no come veneno, o sea, yo me Claro, puedo envenenar con la comida. claro, claro. Entonces, yo tengo que saber qué riesgos tengo. Hay cosas que no puedo comer, hay cosas que las tengo que lavar, hay cosas que no puedo comer de determinados elementos intoxicados, por decirte, o cuidar, Claro. cocinar bien la carne, por ejemplo, lavar bien las verduras para no tener parasitosis. Hay que saberlo. Y eso no quiere decir que yo hablo mal de comer. Ujú. Digo, con Claro, la claro. sexualidad pasa lo mismo. La sexualidad es fantástica, te hace disfrutar, te hace ser feliz, te hace comunicarte con otro, te reconcilia, te da vida, engendra vida. Es fantástica. Ujú. Ahora, ojo, porque las enfermedades de transmisión sexual existen y Ujú. son muchas. Buenísimo. Y en el tema de preguntas ya cerramos. El tema de que, vos sabés que me llamó la atención que cuando estaba estudiando a Freud me decían que para Freud la sexualidad consiste en el deseo, ¿no? Y yo creo que hay un gran reduccionismo detrás de esa concepción de la sexualidad como deseo, ¿no? Y yo había escuchado, Mira, había leído yo que creo, para... yo, Sí, yo creo que la sexualidad tiene dos vertientes. Una es mi condición de identidad. Ser un ser sexuado es tener una identidad sexual. sí, Oh, sí, sí. me agarró la tos. Y, y por otro lado, es una forma de vincularnos. Va Claro. más allá del deseo solo del otro. Es la forma de relación, de salir de mí para ponerme en contacto con otro. Sí, sí, sí. La expresión genital es una expresión de la relación sexual, pero no es la Ujú. única. Nosotros Ujú. nos relacionamos sexualmente desde toda nuestra identidad, de lo que yo soy con lo que el otro es, ¿no? Entonces, es verdad lo que vos decís, no es solamente el deseo. Lo que pasa es que la palabra deseo en Freud iba más allá del deseo erótico genital. No Sí, era sí. desear los genitales del otro, sino desear al otro, que es una forma de completud. O sea, yo me siento que necesito del otro para ser.
¿no? claro, A mí me parece que el deseo, cuando uno entiende cómo lo plantea Freud, lo mismo que la libido, ¿no? La libido como deseo. La libido es el deseo de vivir. sí, La sí, sí, contraposición es el impulso de muerte. claro, Entonces, claro, está bien vista como el deseo de alcanzar esto que es la unión con el otro, la unión que no va solamente por lo genital, porque puede haber unión genital y no puede haber unión personal, sino como ujú, vínculo, como encuentro, como salir de mí para encontrarme con el otro, como lugar de encuentro. claro, totalmente, totalmente. Bueno, hasta acá llegamos con la entrevista, no sé si quería decir algo más o completar con algo. No, te agradezco y te agradezco mucho que tengas un canal personalista. La Ah, bioética personalista entiende que el ser humano vale como persona, vale como ser eh, al cual es un ser dialogal, un ser del encuentro, un ser sí, para sí, con sí, los otros, tiene autonomía y tiene libertad, pero su libertad tiene el límite del otro, ¿no? En el reconocimiento del otro. sí, sí, Eh, sí, la teoría, la bioética principista, que fue la primera que surgió, tenía como base el bien mayor, digamos, ¿no? El bien claro, mayor. Pero se quedaba corto, porque el bien mayor a veces por un bien menor, para evitar un mal mayor, elegía un bien menor, ¿no? Entonces claro, hay como un desconocimiento del valor de cada individuo sí, en particular. seguro. En cambio, la bioética personalista cuida mucho al ser humano en su dignidad. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Les invito a suscribirse a mi canal y a poner me gusta el video. Y bueno, lo dejamos para otra entrevista que ya haremos más adelante. Bueno, chao, Dale, Verónica, hasta luego. muchísimas Nos gracias. vemos.